Carísimos hermanos, por la gracia de nuestro Santo Rey Cristo Jesús y amigos que nos escuchan a través de este medio, reciban un fraternal saludo de paz. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el significado de la parábola de la higuera, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer lo que dice Mateo 24, 32 al 35. Dice así la letra: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si nosotros vemos el capítulo 24, desde el inicio, desde el verso número 1, ahí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús da a conocer algunas señales del fin de los tiempos, señales de los cuales nosotros estamos siendo testigos. Pero esta parábola no solamente encierra las señales, sino que también nos dice el cumplimiento, el periodo de tiempo del cumplimiento en los cuales iban a desarrollarse dichas señales. Por eso es que es necesario que comprendamos algunas frases que encierra esta parábola, como por ejemplo, aquí podemos ver en letras rojas la palabra higuera. ¿Quién es la higuera? ¿A qué se refiere cuando dice su rama está tierna y brotan las hojas? O también cuando dice cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? O si no, esta generación, ¿a qué generación se está refiriendo? Entonces, por medio de este estudio, quiero dar a conocer y quiero compartir con todos ustedes el significado de esta parábola. Así que continuando, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es la higuera? ¿A qué se refiere cuando nuestro Señor Jesús en esta ocasión nos dice de la higuera aprended? ¿Quién es la higuera? Según Oseas capítulo 9 versículo 10 nos dice lo siguiente: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Nosotros vemos en esta parte cómo nuestro Dios compara simbólicamente a Israel con la higuera. Así también podemos ver en Jeremías capítulo 24 versículo 1 al 3, también vemos cómo nuestro Dios vuelve a comparar a las naciones en las cuales Israel fue dividida, las compara con higos. Veamos lo que dice. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestos de higos puestos delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y si seguimos leyendo, también nos da mucha más explicación y una comparación de la nación de Israel a los higos. Es por eso que si nosotros seguimos viendo otras citas bíblicas que todavía hay, también nos da a entender de que
cuando se habla de la higuera, estamos hablando de la nación de Israel. Cuando nuestro maestro nos dice de la higuera aprended, está hablando acerca de la nación de Israel. Entonces ya sabemos a qué se refiere cuando nos dice de la higuera. Ya sabemos que la higuera es la nación de Israel. Ahora sigue, su rama está tierna y brotan las hojas. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Qué quiere decir cuando una plantita, un árbol, su rama está tierna y brotan las hojas? ¿Qué quiere decir eso? Esto nos está indicando un retoño, un reverdecimiento, un renacimiento de esa planta o de ese árbol. Entonces, si esto lo aplicamos a la nación de Israel, entonces quiere decir que tenemos que fijarnos en qué parte de la historia Israel nuevamente comienza a reverdecer o comienza a retoñar. ¿Cuándo comenzó a reverdecer Israel a lo largo de la historia pasada? Nada más y nada menos que el 14 de mayo de 1948. Precisamente en esa fecha las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, estableció nuevamente o proclamó nuevamente el resurgimiento de la nación de Israel, del Estado de Israel como un Estado, como una nación libre y soberana. Así que recuerden y no olvidemos esa fecha. 14 de mayo de 1948 fue cuando la nación de Israel nuevamente surgió, nuevamente fue restablecida como una nación libre y soberana. Así que ya tenemos dos partes de esta parábola que también es una profecía. Ya sabemos quién es la higuera, ya sabemos qué significa su rama está tierna y brotan las hojas. Ahora dice, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que nos dice el maestro dice, cuando veáis todas estas cosas, la pregunta sería, ¿cuáles cosas? Primeramente, el resurgimiento de la nación de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948, ¿y cuáles otras cosas? Pues todo lo que el maestro le dijo a los apóstoles. ¿Se recuerdan en Mateo 24, del versículo 5 en adelante? Cuando los apóstoles le dijeron, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y Cristo habló acerca de falsos cristos, falsos mesías, guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, falsos profetas, persecuciones. Todas estas señales, todo lo que se menciona en este capítulo 24, cuando nosotros veamos todas estas señales y el resurgimiento de la nación de Israel, sabemos que el tiempo está cerca, a las puertas, lo que dice esta profecía. Por eso nos dice conocer que está cerca, a las puertas. Ahora ya tenemos el significado de la higuera, ya sabemos qué significa cuando dice su rama está tierna y brotan las hojas. Ya sabemos también a qué se refiere cuando dice cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y luego dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí surge otra pregunta. ¿Cuál generación? ¿A qué generación se está refiriendo esta profecía? ¿A qué generación se está refiriendo?
prácticamente, si estamos hablando de la higuera, si estamos hablando de Israel, entonces estamos hablando de la generación de judíos e israelitas nacidos en el año de 1948, o sea, la generación del reverdecimiento de la higuera. Todos aquellos judíos e israelitas nacidos en 1948. A esa generación se está refiriendo. Por eso dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso quiere decir que la generación nacida en 1948 tienen que ver las señales del fin. Ahora, quiero que comprendamos dos palabras. Antes de continuar, comprendamos dos palabras. La palabra exactitud y la palabra referencia. ¿Qué significa exactitud y qué significa referencia? Si nosotros nos vamos a Mateo 24:36, ahí podemos encontrar lo que es exactitud, refiriéndonos a la profecía. Exactitud dice, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nosotros no podemos ser tan exactos y decir Cristo va a venir el 14 de abril del año 2025. Eso Dios no lo permite porque no lo está dando a conocer. Ni tampoco podemos decir va a venir el 23 de octubre del año 2028 o del 2030 y va a venir a las 3 de la tarde. Eso no lo podemos decir porque Dios no lo está permitiendo. Para eso no lo está diciendo ahí, que el día y la hora nadie lo sabe, únicamente el Padre. Eso es exactitud. Exactitud no lo está permitiendo nuestro Dios. Pero sí lo está permitiendo una referencia. El periodo de tiempo sí lo está permitiendo. Evangelio según Lucas capítulo 21 verso 28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ya sabemos cuáles cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces nuestro Dios sí permite que conozcamos en qué periodo de tiempo pueden suceder estas cosas. Eso sí lo está permitiendo. Bien, ahora que ya sabemos qué es exactitud y referencia, vamos a continuar. De la higuera aprended, ya sabemos quién es la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, de Israel aprended. Cuando nuevamente reverdezca o se levante o se restablezca nuevamente la nación de Israel como una nación, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, mire esa palabrita de vosotros, eso se está refiriendo a la iglesia. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es perfecta y no puede ser cambiada. Todo lo demás va a ser transformado, pero la palabra de Dios no va a ser cambiada. Ahora, la generación del reverdecimiento de Israel, o del surgimiento o del establecimiento del Estado de Israel, los nacidos, israelitas y judíos, en 1948, necesitamos saber hasta cuánto vive el ser humano según la palabra de nuestro Dios. Salmos capítulo 90, verso 10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Eso quiere decir que el ser humano puede vivir de 70 a 80 años. Ahora, la generación o los nacidos
judíos e israelitas en 1948 tienen que estar vivos durante las señales del fin. Ahora, ¿cómo hacemos este cálculo? Aquí vamos a calcular hasta cuándo es que vivirá la generación de 1948. Y recuerden, esto no es para la iglesia, esto es para judíos e israelitas. La nación de Israel es un reloj profético que nos está sirviendo a nosotros como iglesia para poder saber y entender el periodo de tiempo del cumplimiento de estas señales. Si un judío o un israelita nació en 1948 y le sumamos 70 años, como dice Salmo 90:10, esto nos viene a dar al año 2018. Y si un judío o un israelita nacido en 1948 le sumamos 80 años, esto nos viene a dar al año 2028. Quiere decir, según Salmo 90:10, lo que leímos, que el judío y el israelita nacido en 1948, cuando sea el año 2028 va a cumplir 80 años y se va a cumplir lo que dice Salmos 90:10. ¿Hasta cuánto puede durar de tiempo? Esto nos indica que entre el año 2018 y el año 2028 es el cumplimiento de las señales del fin. Recuerden, esto es una referencia. Y cuando hablamos de una referencia puede ser un poco más allá del año 2028 del cumplimiento de las señales del fin. Pero Dios nos está mandando una explicación para que nosotros nos preparemos desde ya, desde hoy mismo, para que comencemos a prepararnos espiritualmente para todo lo que viene. Fíjense bien lo que nos dice ahí. Ahí nos dan una referencia. Ahí nos indica una referencia. Entre el 2018 y el año 2028, el cumplimiento de las señales del fin. Ahora, ¿cómo está el mundo hoy en día? Desde el año 2020 en adelante, el mundo ha dado un cambio bastante grande, un giro de 360 grados. Más violencia, terremotos, crisis económica, más guerras, la sociedad está yéndose a la destrucción. Solamente miren cómo hay matrimonios en otros países, matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. Un ser humano hoy se puede casar con un animal, en otros países ya es legal. El mundo está convulsionando y va directamente a la destrucción. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 21 versículo 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, lo que vimos anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra liberación está cerca. Así que usted que está escuchando este audio o que está viendo este video, nuestro Dios no quiere que nosotros perezcamos. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones, que disfrutemos de su vida eterna. Es por eso que hoy es el momento. Hoy es cuando podemos cambiar nuestra vida. Hoy es cuando podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Si tú todavía no has conocido al Dios de Israel, te invito a que lo conozcas. Nunca vas a arrepentirte de haber conocido al Dios de Israel, así como nosotros no nos hemos arrepentido. Nuestro Dios tiene preparadas muchísimas cosas para nosotros, muchas bendiciones espirituales. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros
obtengamos la vida eterna. Así que, amados amigos, amados hermanos, espero que este estudio haya sido de muchísima bendición, que haya sido de muchísima edificación, y cualquier pregunta, cualquier comentario me lo pueden compartir. Pueden dejar su comentario también aquí abajo, y también pueden darle like y compartir este video. Que la paz del Dios de Israel quede en todos ustedes y sigan recibiendo muchísimas bendiciones.